pero ahora, hoy amanecí sin nada de voz, absolutamente nada de voz. Lo que están escuchando ahorita es un milagro acá del doc Dan, se anda por ahí Dan, que me dice, mira, te vamos a dar una inyeccioncita para que se te abra un poquito y al menos se te pueda entender un poquito. Así que si usted no entiende, ponga una cara fea, así. Si yo veo muchas caras así, o algunas, cara de que no está entendiendo, entonces es que no se alcanza a apreciar lo que estoy tratando de comunicar. Lo bueno, dentro de lo malo, es que hoy nos tocan compartir 3 versículos. Gloria al Señor. Así que si tenían alguna reservación para comer, la puede adelantar un poquito. No, no se crea. No se crea. Así que bueno, eso es para contarles un poquito por qué hoy van a escuchar esta voz tan extraña y esperemos que el Señor es bueno. Amén. Venimos de estudiar un pasaje maravilloso, único. El pasaje de la alimentación de los 5,000 es único porque es el único pasaje que se encuentra en los 4 evangelios. Así de importantes. Y ese pasaje va a ir marcando de alguna manera el final, el cierre, la clausura de lo que es ese ministerio del Señor a las multitudes. El Señor tiene compasión de las multitudes, pero solo le van a quedar 6 meses y los quiere aprovechar mayormente con sus discípulos. Esa es la etapa que va a comenzar ahora, ¿no? Entonces, la semana pasada estudiamos la alimentación de los 5,000 y bueno, algo de lo que nos cuenta Juan al respecto de lo que sucede después es que toda esta gente lo empezaba a seguir. No se quería apartar de Jesús. Es más, dice la Biblia que lo querían hacer rey. Pero Jesucristo no se iba a rebajar a ser un rey en este mundo, porque Él es el rey del universo. Así que lo querían hacer rey y sin embargo la gente lo buscaba porque había comido el pan y se había saciado. Pero cuando las demandas del Señor se empiezan a poner más altas y cuando Él les dice que Él es el pan de vida y que tienen que ir a Él y que es el pan que tienen que comer. Entonces, Juan 6:66 nos dice que a partir de ahí muchos discípulos ya no seguían con Él. No estamos hablando de los 12, otros discípulos que Él tenía, ya no andaban con Él. Pero entonces se va a venir esta etapa nueva. Sí, en el que las multitudes, la gente, le busca, le oprime, pero Jesús necesita pasar tiempo con sus discípulos. Entonces, en el pasaje que vamos a ver hoy, es un pasaje en donde Jesús busca un lugar retirado con sus discípulos, precisamente por esto. Algunos estudiosos piensan, ¿y qué andaba haciendo Jesús allá por Cesarea de Filipo, en esa región pagana? ¿Qué andaba haciendo por ahí? Bueno, sin lugar a dudas, andaba buscando un lugar en soledad. Y de hecho es lo que nos dice el pasaje. Vamos a, antes de ver el título y antes de ver el objetivo, quisiera comentarles que este pasaje que vamos a estudiar hoy trata acerca de una pregunta. Y si yo te dijera a ti o le dijera a alguna otra persona, dime, ¿cuál crees que es la pregunta más importante a la que tú tuvieras que poder contestar? ¿Cuál es la pregunta más importante en tu vida, para ti o de tu vida? Y sin lugar a dudas, algunas personas a esta pregunta dirían, bueno, algún joven diría, yo creo que esta pregunta importante es acerca de eh, qué voy a estudiar, ¿no?
Oh, qué pregunta importante, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué carrera? Quizás algún otro muchacho dijera, bueno, lo más importante que eso es, ¿con quién me voy a casar? Es una pregunta importante y necesita respuesta para este joven, sí. Quizás algún muchacho con un poco menos de fe, la pregunta sea, ¿me voy a casar? No, no con quién, no, sino si me voy a casar. Pero déjeme decirle una cosa, esta no es la pregunta más importante, porque todas estas preguntas que acabamos de mencionar tienen una limitante, tienen un alcance, que es la temporalidad, ¿sí? La temporalidad. Pero esta pregunta que el Señor le va a poner a sus discípulos y que nosotros necesitamos también poder responder, es una pregunta que tiene un alcance eterno y es la pregunta de preguntas, es la pregunta más importante. Así que los animo a que estemos atentos analizando y mirando los versículos que nos tocan. Vamos a ir a la Biblia. Ahora sí vamos con el título, perdón. Vamos con el título de esta semana, si lo tenemos para poner en pantalla. Esta es la pregunta de preguntas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Dijo el Señor. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y el objetivo lo tenemos por ahí. Responder a la pregunta plantada por Jesús, considerando todas sus implicaciones. Vamos a mirar el texto de una vez. Capítulo 9, versículo 18 al 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Gloria a Dios por la respuesta de Pedro, amén. Lo primero que vemos es que dice que Jesús oraba aparte, ¿no? Y que estaban con él los discípulos y que Jesús le va a hacer ahora una pregunta. Estaban en este lugar aparte, Jesús había estado orando, estaba con sus discípulos, teniendo un tiempo de comunión especial con ellos. Y en este momento, a modo de examen, si se quiere, el Señor les va a hacer estas dos preguntas. La primera pregunta es es una pregunta general, es una pregunta de sondeo, es una pregunta que el Señor no necesitaba saber la respuesta porque Él ya la sabía. Pero le hace esta pregunta a los discípulos para que de su boca también pueda salir qué era lo que la gente pensaba acerca de Cristo. ¿Qué es lo que responde la gente? Uno dicen que es Juan el Bautista. ¿Por qué decían que era Juan el Bautista? Bueno, algunos dicen porque Juan el Bautista era un profeta muy reconocido, que lo seguían muchas gentes, y muy probablemente por ser primo, hermano de Jesús, hasta tenía algún parecido. Entonces habría gente que seguía a Juan el Bautista, y después dejó de seguir a Juan, siguió a Jesús, y de repente decían, bueno, yo creo que es Juan que resucitó de los muertos, ¿no? Entonces, unos decían que era Juan, otros decían que era Elías. Y bueno, ¿qué tiene que ver aquí Elías? Am, Recordemos que Jesús venía de multiplicar estos panes y los peces. Y no sé si recuerdas que Elías, el Señor a través de la vida de Elías, había hecho un milagro de multiplicación. ¿Lo recuerdas? En la casa de la viuda de Sarepta, en donde esta mujer estaba ya esperando que pasen las horas para cocinar su última tortita para dejarse morir ella y su hijito. Y sin embargo, llega el profeta y le dice, mira, dice el Señor que primero me hagas una tortita para mí y después haga una para ustedes y que no les va a faltar harina y que van a seguir teniendo para comer.
Y dicen que este milagro se siguió dando hasta que terminó el tiempo malo y que ya no hubo necesidad, ¿no? Entonces, este es un motivo por el cual este multiplicador de los panes, ¿quién podía ser? Y el profeta que no había muerto, el que había sido ascendido, probablemente es Elías que regresó. Unido esto a Malaquías 4:5. Acompáñame a Malaquías 4:5. Malaquías 4:5. A ver si, creo que si imposto un poco la voz, se escucha mejor. Muy bien. Yo no sé si alguien me podrá ayudar leyéndolo en voz muy alta. Malaquías 4:5, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Alguien que tenga la voz más fuerte que la mía, sí. ¿Qué dice? Muy bien. Había una profecía, ¿no? Que dice, voy a mandar al profeta Elías antes de que venga el día del Señor. Aunque esto en la misma escritura, usted me dirá, bueno, entonces, ¿quién es este profeta Elías que vino? Jesucristo ya nos dijo que el Elías que iba a venir, que estaba anunciado, era Juan el Bautista, ¿no? Eso ya nos lo dice Jesús en unos pasajes. Pero había personas que decían, bueno, por ese pasaje, dice, yo les envío el profeta Elías antes del día del Señor. Puede ser que esté hablando de que sea Elías, ¿no? Entonces, eso es lo que decía la gente, ¿no? Algunos decían que era Juan, otros decían que era Elías, y algún profeta de los antiguos. En Mateo dice que también pensaban que podía ser Jeremías o alguno de los profetas. Así que esa es la primera pregunta. Y bueno, ¿qué nos llama la atención aquí? Que la gente, los fariseos, decían que hablaba por el demonio, ¿no? Y decían cosas muy negativas de él. La gente no tenía una idea negativa necesariamente, ¿sí? ¿Se dan cuenta de eso? No era una idea negativa, era una idea equivocada. Pero Elías era un gran profeta, ni se diga de Juan el Bautista, ¿no? Es decir, se lo estaba a él poniendo en lugar de estos profetas y no era algo malo necesariamente, pero aunque no parece malo, es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque todas las cosas dependen en nuestra vida de cómo nosotros contestamos esta pregunta. Porque ¿qué dice Juan 8:24? Que Jesucristo dijo, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes no creen que yo soy con mayúsculas, en vuestros pecados moriréis. O sea, si ustedes creen que yo soy un gran profeta, un gran lo que sea, pues el problema es que en sus pecados van a morir. Porque la vida eterna consiste en conocer al Hijo, en identificar al Hijo, en saber quién es Jesucristo. Amén. Muy bien, seguimos adelante. Ahora viene la pregunta. En el versículo 20 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Oh, qué pregunta. Bueno, aquí tenemos algo. Tenemos una pregunta que el Señor le hace a sus discípulos respecto de lo que la gente decía. Muy fácil de contestar. Los discípulos más o menos habían escuchado que era lo que las multitudes, la gente que andaba por ahí decía. Pero ahora les tocaba responder la pregunta a ellos, personal. Y les pregunta a sus discípulos. Sí es cierto que Pedro va a levantar la voz y va a hablar. Pero también es cierto que esta expresión de Pedro no es que Pedro se la sacó de la galera.
no es que era el único que lo pensaba. Los discípulos del Señor estaban convencidos de esto. Sabemos que Pedro tenía un carácter especial que lo hacía ser el vocero del grupo, el que más hablaba. Entonces, Pedro siempre estaba hablando. Pero cuando Cristo les hace la pregunta, yo me imagino que pudo haber pasado, no me imagino la pregunta de Cristo, Pedro al instante, ¿no? Más bien me imagino un mirarse de los discípulos porque les pregunta a todos, ¿no? Y yo creo que sí. Y de repente Pedro dice lo que era ya un consenso, lo que los discípulos creían que era Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es tan difícil esta pregunta? Esta pregunta tiene una gran dificultad porque no puede resolverse con el intelecto, ¿sí? Porque no hay ninguna forma en que una persona pueda resolver esta pregunta por su propia capacidad, sino que, como dice Juan 6:44, ninguno puede ir a Jesús si el Padre no le atrayere a Él. Y Jesús le va a resucitar al día postrero. Necesitamos que nos sea revelada la identidad de Cristo. A ti y a mí nos fue revelado la identidad de Cristo. ¿Estás contento por eso? Estoy contento porque el Señor se plació revelar a nosotros quién es Él, ¿no? En un mundo de tanta confusión, ¿no? Ahora, Jesús lo había dicho, miren, Jesús había estado identificado como el Mesías, porque Pedro ahora va a decir en la respuesta, sí, Señor, tú eres el Mesías. Y en Mateo vemos que Jesús dice, oh, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, es una revelación divina. Pero, ¿cuál es la dificultad de creer si por todos lados está en la Biblia? A ver, miren, Lucas 1:31, por ejemplo, el ángel Gabriel lo identifica en la Anunciación. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿De qué está hablando? El Mesías de Israel. En Lucas 2:8, los pastores lo escucharon del ángel. En el versículo 11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy ha nacido un Salvador, el Mesías, el Salvador, ahí está anunciado. ¿Se acuerdan de Simeón, el varón piadoso, del capítulo 2 que estudiamos? En el versículo 30 del capítulo 2 dice, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Salvación? Jesucristo es el Salvador, es el Mesías. Juan el Bautista lo identificó, claro que sí, en Lucas 3, versículo 16. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17. Escucha esto, lo que decía Juan. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Qué está diciendo? Más claro. ¿Quién es Jesús? ¿Quién va a tener este poder para poner el trigo en el granero y mandar la cizaña a quemar? Jesucristo estaba anunciado como el Cristo por todos lados. Bueno, en Lucas 3, en el bautismo, cuando dice que vino el Espíritu como paloma y una voz del cielo, capítulo 3, versículo 22, dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz del Padre diciendo que es su Hijo. Es decir que no tenemos nosotros en la Escritura ninguna confusión. La Escritura es absolutamente clara acerca de quién es Cristo. El problema lo tenemos para recibir la revelación de parte de Dios.
Porque si fuera tan fácil como decir, bueno, pues ahí está. Sí, hace 2000 años que está escrito Lucas, pero esta revelación solo llega a algunos corazones, ¿sí? Porque tiene que ser recibido por una revelación que Dios mismo la da. Y es por eso que esta pregunta es tan difícil. En la época antigua, al igual que ahora, hay un Jesús para la gente y un Jesús para los hijos. ¿Lo crees? Si tú le preguntas a la gente quién es Cristo el día de hoy, no creo que te digan que es el Elías que había de venir. Digo, si le preguntas al vecino, no creo que te diga que es Juan el Bautista. No tiene ni idea, ¿no? Pero sí sabe de Jesús y es muy probable que tenga una idea. Y es muy probable que tenga también una idea buena. Fíjate que los tiempos no han cambiado. Antes la gente decía cosas buenas de Jesús. Es Juan el Bautista, es Elías, no sé quién es, pero cómo les costaba decir que era el Mesías, el Salvador del mundo. Hoy de Jesús, ¿qué dice la gente? Mira, y de paso ayúdame un poquito participando. Anímese a decir, la gente que dice que es Jesús. Un maestro, un buen hombre, un revolucionario. ¿Qué más? Un profeta, el hijo de María, algunos que hasta el esposo de María Magdalena, cualquier cosa, ¿no? De todo se dice. Hay ideas, ideas, ideas de quién es Cristo. Sin embargo, eso sigue pasando y seguirá pasando siempre. ¿Es por falta de información? No. Te acabo de mostrar en 5 sencillos pasajes que ahí está quién es. La mayoría de la gente inclusive considera que la Biblia es palabra de Dios. Hay mucha gente que aún considera la Biblia como un libro sagrado, pero no puede ver esto, ¿sí? Porque sus ojos están vendados, cegados. Y es por eso que en cualquier programa de televisión, en cualquier lugar a donde vayamos, en cualquier universidad, tú puedes hablar de cualquier cosa y se te va a aplaudir, ¿no? Inclusive hasta si hablas de algo tan ridículo como el horóscopo, ¿no? Si tú crees en el horóscopo, va a encontrar gente que te va a decir, no, muy bien, ¿no? Pero cuando tú hablas acerca de Jesús, automáticamente se encienden todas las alarmas del reino del enemigo, ¿no? El enemigo haciendo brincar las alarmas porque ese es el de veras. Porque hablar acerca de quién es Jesús, ¿no? Es aquello que puede traer libertad a los corazones cautivos. Lo único que puede traer libertad a los corazones cautivos. Así que antes, al igual que ahora, hay un Jesús para la gente y hay un Jesús para sus discípulos. Y antes de terminar, chicos, vamos a mirar un poquito rápidamente en Mateo, la misma sección, para no perdernos la respuesta de Jesús. Porque aquí tenemos la respuesta de Pedro, pero Jesús dice algo muy bonito. Mateo 16, 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos al versículo 17 donde dice, ¿qué le respondió Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Bueno, aquí hay toda una cuestión acerca de si Simón verdaderamente era hijo de un tal Jonás, o si esto es más bien algo que Cristo le está diciendo, atravesando con estas palabras a Pedro, porque él sabía perfectamente cuál era la dificultad que iba a atravesar Pedro más adelante. De hecho, no me quiero detener mucho aquí, pero es muy interesante. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 10, de hecho, vamos a verlo para que esto es verdaderamente muy interesante. Dice, había en Cesarea, no es la misma Cesarea, esta es Cesarea Marítima, Hechos 10, 1. Hechos 10, 1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres, ¿a dónde? A Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Es más, si vamos al capítulo anterior, en el último versículo, o los dos últimos versículos, dice, esto fue notorio en Jope, donde estaba, dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de Simón, el curtidor. Ahora, fíjate que esto es una coincidencia demasiado fina para ser una coincidencia. Pedro se encuentra en Jope y Cornelio tiene esta visión y luego Pedro va a tener la visión. Perdón, voy a tener que explicar porque no todos saben de qué estamos hablando, ¿sí? No quería explicar mucho, pero es muy interesante. Cuando Pedro inicia su ministerio, él inicia con un ministerio a los judíos. Muchos judíos, muchas personas se convierten. Pero en un momento, Dios le da una visión a Pedro en la cual baja un lienzo lleno de animales y había animales inmundos, que para los judíos eran inmundos. Y en la visión escucha que le dice, mata y come. Y Pedro se saca todo de onda porque dice, ¿cómo yo jamás he metido en mi boca un bocado inmundo? ¿Cómo que voy a matar y comer ese animal inmundo? Y Dios le dice, lo que yo santifiqué, tú no lo vuelvas a llamar inmundo. Y él se queda con esa visión sin entender qué había pasado. ¿En dónde estaba? En Jope. Y entonces Cornelio llega, y Cornelio, como acabamos de leer que era un centurión. Era una persona necesitada del Señor, que me pasé. Como vimos aquí en capítulo 10, centurión de la compañía llamada la Italiana, dice la Biblia, que había tenido, que llega directamente, busca a Pedro y le busca. Dios tuvo que hablarle a Pedro en Jope acerca de que el evangelio era también para los gentiles. ¿Y te acuerdas qué pasó con Jonás? Él tenía que ir a predicar a los ninivitas. Pero mira, búscalo porque cuando lo leas te vas a ir para atrás. Búscalo porque cuando lo leas te vas a ir para atrás. Jonás capítulo 1. Son poquitos versículos. Dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope.
y halló una nave que partía para Tarsis. ¿Dónde estaba Jonás? En Jope. Jonás le mandó a predicar a los gentiles y no quería. Igual que Pedro tampoco quería. Pedro, hijo de Jonás. Es decir que, y si alguien me dijera, y bueno, yo sigo pensando que su papá se llamaba, bueno, si fuera que su papá se llamaba Jonás, todavía Dios es el que fue poderoso para establecer el nombre del papá de Jonás. Pero la verdad es que yo creo que no se llamaba Jonás el papá, sino que le dice hijo de Jonás, haciendo alusión a esto que le iba a pasar a Pedro más adelante. Muy bien. Simón Pedro dice, bienaventurado, ya me perdí. Vamos con el versículo, aquí está, 17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Bien, primero, bienaventurado, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre. Aquí vemos que el hecho de llamar a Jesús Cristo y Mesías es por revelación, no es por información. No es una información que se pueda transmitir y que porque yo se la paso a alguien, entonces no. Esto es revelación. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y después dice este versículo, el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, ¿no? Que significa una pequeña piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Petros, pero sobre esta Petra, no sobre Petros, no sobre Petros, no sobre Petros, sobre Petra. ¿Y qué es Petra? A ver, es impresionante, ¿no? Porque hasta la fecha, tú abres un periódico y hay un chiste, un humor gráfico acerca de alguien que se va al cielo. ¿Y quién lo recibe? Lo recibe San Pedro, ¿no? La gente del mundo piensa que San Pedro tiene la llave en el cielo y que es el que recibe en el cielo a la gente. Y la tradición romana toma este versículo para decir que Jesús le dio a Pedro, que dice, yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que sobre Pedro iba a edificar la iglesia, pero esto no es así. Y entonces es por eso que se levanta a Pedro como figura pontificial, como un papa, y la figura de que hay una persona suprema, ¿no? Viene a partir de aquí. Un error tremendo de interpretación. ¿Por qué? Porque la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿De dónde sacas tú que cuando dice sobre esta piedra está hablando de Pedro? A ver, vamos a mirar. Vamos a mirar algunos pasajes. Apúntalos y no los busques porque son muchos, pero apunta los puros pasajes y yo te los leo. Génesis 49, 24. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Desde el Génesis ya está hablando de que la roca de Israel es el Señor. Deuteronomio 32. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios es justo y verdad. 32:4. Deuteronomio 32:15. Dice, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. ¿Menospreció a quién? A la roca, a Dios. 32:18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado del Dios creador. Otra vez Dios como roca. Deuteronomio 32:30 y 31. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido? 31. Porque la roca
de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son ellos jueces. Su roca, está bueno esto, ¿no? Su roca, Petros, no es como nuestra roca. ¿Nuestra roca quién es? No, pero si lo dices así, no te lo creo. ¿Quién es la roca? No, que como yo estoy hablando suave, ustedes también lo dijeron suave para acompañar. Perdóneme la vida, no me había dado cuenta. Estaban siendo muy piadosos conmigo. Entonces, dice segundo de Samuel 22:32. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? ¿Habrá otra roca? No hay otra roca, hay una sola roca. Hay piedritas. Está Petros, están las piedritas que usó David para matar a Goliat. Hay piedritas por todos lados. Están las piedras que si nosotros no hablamos van a hablar. Piedritas. Pero la roca es Cristo, ¿eh? La roca es Cristo. Sobre esta roca está edificada la iglesia. Sobre Cristo. El fundamento es Cristo. Segundo de Samuel 23:3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Salmo 144:1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Salmo 118:22. Y aquí entramos en terreno ya impresionante, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedrota angular de las construcciones judías. Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Bien, y pudiéramos seguir todo el día viendo pasajes de quién es la roca. En toda la escritura te lo mostré desde el Génesis, profetas, salmos, Deuteronomio, un montón de pasajes. Bien. Vamos a ver ahora qué dice Jesús acerca de esto en Mateo 21:42. Impresionante pasaje. Este sí, apúntalo y lo leemos. Dice así, 42 al 46. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella, la piedra, cayere, le desmenuzará. Impresionante, ¿no? Y fíjense cómo termina. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque le tenía por profeta. Otra vez, ¿no? Le tenían por profeta. Así que ahí tenemos al Señor hablando de él mismo como la piedra, pero también tenemos a Pedro. Vamos a ver qué dice Pedro. Vamos a ver si Pedro dice, yo soy la roca, o si dice, Cristo es la roca. ¿Me acompañas? Pedro dice en Hechos 4:11 y 12. Hechos 4:11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en primera de Pedro 2, del 4 al 8, fíjense lo que dice. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida, preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
De acuerdo a Cristo, de acuerdo al Antiguo Testamento, ¿quién es la roca? De acuerdo a Pedro, ¿quién es la roca? De acuerdo a Jesús, ¿quién es la roca? Cristo. Y vamos a ver si Pablo pensaba lo mismo o capaz que Pablo pensaba diferente, pero no creo, tú tampoco lo crees. Vamos a ver qué dice. Efesios 2, 19 al 21. Efesios 2, 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Romanos 9, 32, 33, y es el último versículo que vamos a buscar. Romanos 9, 32 y 33. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Wow, impresionante. Así que el Antiguo Testamento dice que la roca es Cristo. Jesús dice que la roca hace referencia a él mismo. Pedro dice que la roca, Pedro dijo que la roca es Cristo, y también Pablo menciona lo mismo. Volvamos un poquito a Mateo para terminar esta sección. Estábamos en Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay un pasaje hermoso en Juan 20, 23. Juan 20, 23, sí, aquí lo tengo. Dice, a quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. ¿De qué nos está hablando esto? Precisamente de las llaves del reino. ¿Cuál es la llave del reino? La predicación de la palabra. ¿Sí? A nosotros se nos fue dado las llaves del reino. ¿Cuáles son las únicas llaves de acceso al reino? A Dios le plació salvar al mundo ¿por la qué? Por la locura de la predicación. O sea, ¿cómo va a ser salvo el mundo? Por la predicación. Quiere decir que la predicación es la llave de acceso al reino. ¿Y quién tiene esa llave? ¿La tienen los ángeles? No. Nosotros, la tenemos nosotros, la iglesia del Señor. ¿No? Nos fue dada la llave. La llave es la predicación. Necesitamos predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo, porque nosotros no sabemos en dónde va a germinar y va a producir, pero tenemos que predicar la palabra como es. Estamos en tiempos complicados, sí, muy difíciles, pero nosotros necesitamos ser fieles al mensaje, fieles a la verdad y tener la convicción que tenían los discípulos y que tenía Pedro, de que si nos van a tocar el sábado en la mañana en la puerta, pum, 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 ¿no? De repente ya sabes quién va, ¿no? ¿Le recibes o no le recibes? Recíbeles, compárteles la palabra, ¿sí? Y lo que te van a decir es, nosotros también creemos en Cristo. Entonces dile, ¿quién es Cristo para ti? La pregunta de preguntas. ¿Quién es Cristo para ti? Y te va a decir, no se la haga muy larga porque te va a buscar sacar de tema. Simplemente la pregunta de preguntas. ¿Quién es? Todo se trata de quién es Cristo. Entonces te golpean el sábado a la mañana. Mira, nosotros somos cristianos. Nosotros también creemos en Cristo. Ok, ¿te puedo hacer una pregunta? Contéstame con sinceridad. ¿Quién es Cristo para ti? Cristo es el Hijo de Dios. No es Dios, es bla, bla, bla. Mira, yo no voy a tomar mucho tiempo. Simplemente te voy a decir que Juan 8:24 dice que si no creyeres que Él es con mayúscula
y el gran yo soy es Dios, en tus pecados vas a morir. Te lo digo con todo el amor de mi corazón, que esto no es juego. La vida depende de contestar bien esta pregunta. Pero a veces no hemos entendido la urgencia, a veces no hemos entendido el mensaje, ¿sí? Así que Juan 8:24, el que acabo de mencionar, ¿eh? Que si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que, entonces, vamos a terminar con una pregunta y oramos. Actualmente, yo no sé si tú sabes, pero para los judíos y los musulmanes, hoy dicen que esa roca es Abraham, ¿sí? Los romanos dicen que la roca es Pedro, ya sabemos, ¿no? Pero la gente seguirá diciendo un montón de cosas, ¿no? Inclusive la gente seguirá diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas. Pero ¿sabes una cosa? Vamos a terminar con el título. ¿Qué dice el título? ¿Y vosotros quién sí que sois? Te voy a hacer esta pregunta y quiero que la contestes con todo. Ahora sí, no me remedes a mí, hazlo con toda tu voz. ¿Y vosotros quién decís que Él es? ¿Quién dicen que es? Jesucristo, la roca, ¿sí? El Mesías. Así que bueno, vamos a dar gracias a Dios, dejar este tiempo en las manos del Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permitiste, Señor. Gracias por tu amor para con nosotros, Señor. Gracias por haberme regalado al menos este hilo de voz, Señor, para poder comunicar el mensaje en este mediodía. Y gracias por tu palabra, Señor, tan hermosa, que llega a nuestros corazones, Señor, y que nos quebranta entendiendo que no merecíamos, Señor, esta revelación tan grande que ha llegado a nuestras vidas. Revelación que el mundo no tiene, que las religiones no tienen, pero que ha llegado, Señor, por gracia a nuestras vidas. Ayúdanos a entender la importancia de la pregunta. Ayúdanos a entender que todo está relacionado con esta pregunta en nuestras vidas. ¿Quién eres tú? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Gracias, Señor, por haber venido a nosotros, por habernos salvado, por habernos dado vida eterna, Señor. Ayúdanos a no quedarnos, Señor, con estas llaves. Las llaves no sirven de nada si no las usamos para abrir. Ayúdanos a usar las llaves que nos diste. Compartir tu palabra, Señor, con la urgencia que demanda tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartirla sin agregarle, sin quitarle. La palabra tuya tal cual como es, Señor. Y a poder siempre, Señor, ser fieles a este mensaje que nos has dejado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.